Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a continuar con nuestra lista de probabilidad y pues vamos a hablar de la normal, de la curva normal, específicamente de algo que se conoce como la tabla Z. Es esta tabla, mira. Es esa tabla que tenemos. Así te metes a Google y le pones tabla de la distribución normal. Aquí nos aparece la fórmula, nos aparece una figurita y esta es la tabla que estamos buscando. Del lado izquierdo empieza con 0.0, 0.1, 2, 3, 4, 5 y va subiendo 1.6, 1.9 hasta llegar casi a 3.5. Y hacia la derecha tiene más decimales, .00, .01, .02. Entonces lo que hacemos nada más es un cruce. Imagínate que nos piden 1.6 de... Nos dicen que encontremos la probabilidad de z cuando z vale 1.6. Entonces nos vamos a 1.6. Como es 1.6 exacto, entonces buscas donde diga .00 y este resultado es la probabilidad. O sea, es todo lo que está, en este caso es rojo, ¿no? Pero sería el área bajo la curva. Esta es la tabla Z de la que nos estamos refiriendo aquí. Pues aquí vemos también la fórmula, bueno, la función para dibujar la, la distribución normal. Entonces, pues la realidad es que detrás de este número del que estábamos hablando en la tabla Z, una integral imposible. Para hallar el área exacta bajo la campana, matemáticamente tendríamos que resolver esta operación. ¿Cuál es el problema? Que no se puede resolver con métodos algebraicos tradicionales. O sea, aún no estamos en la disposición. Si tú sabes calcular cálculo integral, pues seguramente sí lo vas a poder resolver. Pero por el momento no existe una fórmula directa en la naturaleza para integrarlo. Hay que hacer varias técnicas. Tampoco hay una integral directa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Para que llegaron a todos estos numeritos de la tabla que nos facilitaron todo ese trabajo, pues a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX matemáticos y astrónomos utilizaron métodos de aproximación numérica muy avanzados, sumas infinitas y series de Taylor para calcular estas áreas pedacito por pedacito. Calcularon todo. Z igual a 0.01, 0.02, etcétera, y ahí dejaron la tabla ya hecha. Hoy en día pues tenemos Excel. El propio software que estamos utilizando de Manning pues utiliza una fórmula de Python para poder calcular todas estas probabilidades. O sea, ya está todo hecho, ya es más sencillo, pero hay que saber de dónde viene todo esto. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Aquí nos dan unos incisos y nos dan la Z. Vamos a ver cómo va a ser la técnica para que lo resolvamos. Por ejemplo, aquí nos dice que es el área a la izquierda de un valor Z. Entonces cuando se refiere a la izquierda es porque está así expresado, ¿no? Inciso A, la probabilidad de que Z sea menor que 1.6. Entonces nos están preguntando por toda el área que está debajo de 1.6. Entonces aquí en la curva estamos dibujando la campana. Ponemos donde se coloca Z, 1.6 positivo, y a partir de ahí hacia la izquierda nos están pidiendo encontrar toda esa área bajo la curva o la probabilidad. Como ya vimos de dónde sale la tabla Z, lo único que hacemos es que vamos hasta ahí, hasta 1.6. Después del lado derecho buscamos .00 porque es exacto, es 1.6 exacto, y nos da .9452. Bueno, por la probabilidad de que Z sea menor que 1.6 es aproximadamente .9452 o 94%. Esa sería la probabilidad. De este otro lado donde vemos Z, nada más es para recordar de dónde sale la Z. Aquí ya no la están dando, no nos dan ni media ni desviación estándar. Nada más es para que recordemos de dónde estamos sacando la Z y que es una estandarización. Si quisiéramos la X, también podemos manipular algebraicamente esta otra fórmula y nos daría la fórmula para obtener la X. Pero aquí nos van a dar todos esos numeritos. Lo único que queremos es practicar de dónde salen estas probabilidades ya que ya habían encontrado otros científicos. Entonces el siguiente inciso ahora nos pide igual. Son los mismos ejercicios, nos van a pedir el área bajo la curva, pero esta vez que sea menor que 1.83. Entonces es la misma técnica, se va a dibujar la misma técnica. Inciso, fórmulas, lectura de la tabla Z y el resultado. Ponemos nuestro 1.83 e iluminamos todo lo que está en verde. Es el área bajo la curva que aproximadamente es .9664. Esa es la probabilidad de la Z. El siguiente inciso, vamos a ver qué nos pide de la Z. Que la Z sea menor de .90. Entonces, como puedes ver, pues las regiones se van dibujando, se van haciendo un poco más pequeñas, ¿no? Ahora colocamos .90 y toda esta área sería de .8159. Entonces, cuando es menor que, nos está pidiendo que sea todo lo que esté a la izquierda. También eso es importante porque ahorita vamos a hacer rangos. Entonces nos pueden pedir a la derecha o a la izquierda. Aquí, por ejemplo, es
es un poco capcioso porque nos dice la probabilidad de que z sea menor que 4.18, pero nosotros sabemos por la regla empírica que la probabilidad de que la probabilidad del 99.7% se da cuando nuestras zetas están entre menos 3 y 3. Entonces aquí, si es menor de 4.18, va a iluminar toda la gráfica. En otras palabras, se va a aproximar mucho a 1. Es muy aproximado a 1. Por eso se ilumina toda la gráfica. Esa sería la probabilidad. O sea, la probabilidad sería muy cerca de 1. Ahí no, eso no lo vas a encontrar en la tabla Z. Pero vamos a ver qué nos pregunta ahora. Igual quiere que nos diga, quiere que le digamos, ¿no? Cuando z es menor que 1.4. Entonces igual vamos a la tablita y nos dice que es 0.91,92. Vamos a ver porque aquí también había partes negativas. Entonces empieza a cambiar la pregunta un poco. Es esta misma. Aquí por ejemplo nos está preguntando cuál es la probabilidad de que z esta vez sea menor que menos 1.4. Entonces igual nos está preguntando cuál es la probabilidad de todo lo que está a partir de menos 1.4 hacia la izquierda. Entonces el área se va haciendo más pequeña. La probabilidad tiene que ser más pequeña. Entonces igual, ahí en las tablas Z también viene la parte negativa donde lo puedes encontrar. Y aquí nos dice que la probabilidad es de 0.0808. O sea, ya la probabilidad es muy pequeña y también lo podemos ver visualmente porque el área que se está iluminando es más pequeña, ¿no? que las otras respuestas que estábamos dando. Se iluminaba más área, entonces hay más probabilidad. Esa es la pregunta de la z siendo menor que 3.0. Entonces, como nos pide todo el área que esté a la izquierda, pues igual se aproxima a 1, ¿no? 0.9987. Este 3.0 sí lo vas a encontrar en las tablas Z. Pero igual por la regla empírica podríamos decir que es muy cerca de 99.7. Aquí nos pide otra vez el caso contrario, ¿no? De que la z sea menor que menos 3.0. Entonces aquí la probabilidad es muy pequeña porque apenas se alcanza a ver el color verde que tiene, ¿no? Y la línea por eso se salió demasiado. Entonces nos piden una probabilidad muy pequeña. Esa probabilidad es de 0.0013. Y así es como vamos a encontrar todas, bueno, visualmente el área bajo la curva de la que nos están preguntando. Pero aquí empiezan a cambiar los ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice que quiere saber cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 1.43 y menor que 0.68. Entonces aquí son dos situaciones. La de que sea menor ya habíamos visto que es todo lo que se recorre hacia la izquierda. Entonces en el caso de que z sea menor que 0.68 ponemos 0.68 y nos pregunta por todo el área que está hacia la izquierda de 0.68. Pero como es un rango, ahora nos pregunta que z sea mayor que menos 1.43. Entonces cuando es mayor es el caso contrario, nos están preguntando por el área hacia la derecha de ese número. Entonces nos pregunta cuál es la probabilidad a partir de menos 1.43, todo el área que se sombree hacia la derecha. Como entonces estamos en un rango, lo único que vamos a hacer es que vamos a calcular la probabilidad de 0.68, de que z sea menor que 0.68 es de 0.75. Esta recuerda que es toda el área a partir de 0.68 hacia la izquierda. Y la otra es la probabilidad de que z sea menor que menos 1.43. Entonces es todo el área de menos 1.43 hacia la derecha. Como tenemos áreas completas, lo que vamos a hacer es que las vamos a restar. Eso es todo. Restamos el mayor, que sería 0.75, menos el menor 0.07 y nos da 0.6753. Y así es como iluminamos toda esta área entre menos 1.43 y 0.68. Entonces la probabilidad que z esté entre menos 1.43 y 0.68 es del 0.6753. Y así es como vamos a trabajar para los rangos. Es todo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Ahora nos dice que esté entre 0.58 y 1.74. Es la misma técnica. Calculamos la probabilidad de 1.74, la probabilidad de 0.58, restamos el mayor menos el menor y nos da 0.24. Ese es el área que está pintada en verde. Esa es la probabilidad. Y así es como vamos a calcular los rangos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí el rango es entre menos 1.55 y menos 0.44, pero es la misma técnica. Sacamos el área de menos 0.44 menos 1.55, restamos el mayor menos el menor y nos da 0.2694. Y la siguiente
es porque habíamos visto ejemplos donde nos preguntaban, bueno, el signo era menor que, ¿no? Que z sea menor que algo. Aquí nos preguntan que z sea mayor que 1.34. Entonces nos piden toda el área que está a partir del punto que nos piden hacia la derecha. Entonces, en estos casos hay que aplicar la regla del complemento. Si calculamos la probabilidad de 1.34, lo encontramos en las tablas, pero a 1 le restamos esa probabilidad que nos dé. Entonces sería 1 menos 0.9099 y ese resultado es esta área que está pintada aquí en verde, 0.0901, y tiene que ser una probabilidad pequeña porque como vemos que se ilumina el área es pequeña. Entonces está bien visualmente y aritméticamente. Y entonces el mayor que nos pide que le demos la probabilidad hacia la derecha. Aquí por ejemplo nos dice cuál es la probabilidad de que z sea menor que menos 4.32. 4.32 es un caso muy extremo, o sea, es muy pequeño, está de este lado. Si existe una probabilidad, pues esa probabilidad es casi cero, porque recuerda que entre menos 3 y 3 es 99.7, entonces lo que sobraba era aproximadamente 2 y algo dividido entre 2, eso, o sea, es muy pequeño, ¿no? Si existe, pues su probabilidad es casi de cero, entonces visualmente aquí vemos que no se ilumina nada. Entonces en este caso la probabilidad aproximadamente sería de cero. Bueno, estos son los ejercicios que tenía preparado para este video. Vamos a hacer más ejercicios de la distribución normal. Espero que te hayan ayudado mucho. Vamos a continuar haciendo más ejercicios. Que la sigas pasando muy bien. Para todos la luz, para todos todo.